Muchas gracias a la Universidad de Buenos Aires por la invitación. Vamos a hablar de diabetes en el adulto mayor. Bueno, en esta presentación vamos a hablar de aspectos epidemiológicos de diabetes en el adulto mayor, los desafíos singulares que tenemos en el abordaje, la categorización y las metas terapéuticas, los cuidados especiales en el tratamiento farmacológico y no farmacológico, y algunos algoritmos terapéuticos sugeridos por distintas sociedades, tanto de Argentina como internacionales. Bueno, uno de los fenómenos notables de nuestros tiempos es que a partir del año 1918, y a nivel mundial, es mayor la población de 65 años que los menores de 5 años. Es decir, nuestra población está envejeciendo. Y con ese envejecimiento estamos viendo algunos fenómenos en cuanto tiene que ver el metabolismo. Vemos así que lo que tiene que ver con la intolerancia a la glucosa va en aumento con la edad, se equipara aproximadamente entre los 45 o 49 años para ser después superior en los varones, mientras que en menos de 45 años vemos una mayor incidencia en las mujeres. A su vez, también con respecto a la diabetes, vemos que a mayor edad, mayor chance de diabetes tipo 2, y entonces, ciertamente, el tema de la diabetes es un tema de salud pública muy importante para tener en cuenta y para tratar. Bueno, con respecto a la clasificación que nos da la Federación Internacional de Diabetes, para las personas adultas mayores nos da tres categorías. En primer lugar, la persona que es funcionalmente independiente, que no tiene ningún tipo de impedimento importante, y la categoría 2 la divide en la categoría A, que es frágil, y cuando tenemos fundamentalmente trastornos motores, restricción en la motilidad, decíamos, y mayor riesgo de institucionalización, y la categoría B que se caracteriza, esta subcategoría, mejor dicho, se caracteriza por demencia, donde hay deterioro cognitivo y mayor pérdida de independencia. Finalmente, la categoría 3, en donde tenemos una enfermedad significativa, malignidad, una reducción de la expectativa de vida a menos de un año. En ese sentido, entonces, tenemos que pensar en el screening de diabetes en el adulto mayor. Entonces, todas las personas tienen que investigar la presencia de diabetes, todas las personas que son admitidas en un hogar también tienen que tener esa detección. Y las personas cuando tienen niveles de glucemia mayor de 100 o menor de 200 también debería realizarse el dosaje de glucemia en ayunas, de hemoglobina glicosilada o la prueba de tolerancia a la glucosa. En Argentina la hemoglobina glicosilada está todavía, como no ha sido unificado cuál es el valor de hemoglobina glicosilada porque conviven distintas técnicas, por ahora no lo estamos utilizando como diagnóstico o para diagnóstico de diabetes, sino más bien para seguimiento. Bueno, entonces habíamos hablado de las personas funcionalmente independientes. Las personas funcionalmente independientes entonces caben todas las categorías de diagnóstico, mientras que en las personas que tienen la categoría 2 dentro de lo que es frágil, bueno, cuando la clínica lo solicite, en la categoría de demencia, eh, especialmente cuando los pacientes tienen medicamento antipsicótico, y finalmente los cuidados de la vida, el screening en la categoría 3 cuando esté clínicamente indicado, cuando se indican corticosteroides. Bueno, los objetivos y las metas en el adulto mayor son distintas cuando un paciente tiene menos de 65 años. Cuando el paciente se encuentra funcionalmente independiente, entonces el objetivo vamos a buscar una hemoglobina glicosilada de 7,5 o menos,
si está el paciente funcionalmente dependiente, ya sea frágil o demencia, como vemos en el gráfico, toleramos hasta 8,5 de hemoglobina glicosilada y obviamente en los finales de la vida, o sea, el estadio 3, buscamos que no tenga una hipoglucemia sintomática. No solamente en el adulto mayor tenemos que ver lo que tiene que ver con el control metabólico, sino que también tenemos otros parámetros que estamos viendo en este gráfico y tiene que ver si la expectativa de vida de la persona es prolongada, intermedia o limitada. A partir de esta situación, de esto que ya hemos comentado, la hemoglobina glicosilada vemos que se toleran valores mayores de hemoglobina glicosilada mientras menor expectativa de vida tenga el paciente. Fíjense ustedes también que las metas de glucemia en ayuna o 2 horas por comida se da una tolerancia en los pacientes adultos mayores que tienen alta fragilidad, una tolerancia de 100 a 180. Esto es muy importante, porque si nosotros buscamos en el adulto mayor valores muy ajustados, va a aumentar la hipoglucemia y las chances de las complicaciones que de esta hipoglucemia devienen. ¿Mm? Fíjense los valores bedtime que se pide de glucemia en el adulto mayor. Ven ustedes entonces que se tolera valores hasta 150 si está saludable, hasta 180 si es intermedio y hasta 200 si el paciente tiene un estadio con un deterioro cognitivo, situaciones que en donde si pretendemos nosotros llegar a valores muy ajustados, se aumentan no solamente las chances de hipoglucemia, que va a devenir en arritmias, va a devenir en paro cardíaco, caídas, entonces tenemos que ser muy prudentes en ese sentido. También ven ustedes los valores de presión arterial que se toleran en el adulto mayor y con respecto a las estatinas, acá podemos ver entonces que también está indicado su uso, también está la intolerancia y obviamente los beneficios de prevención primaria y secundaria. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en la terapéutica del adulto mayor con diabetes? Lo que más nos preocupa son las visitas a emergencia por hipoglucemia. Fíjense ustedes que a mayor edad la hospitalización va a ser más importante por la hipoglucemia que la hiperglucemia. Entonces, este dato es sumamente importante y nos manda a ser prudentes, lo vamos a repetir muchísimo en esta conversación que tenemos en el adulto mayor. ¿Qué es lo que vemos entonces? Este dato, ténganlo muy presente, que a partir de los 75 años, ¿cómo aumenta la hospitalización por hipoglucemia? ¿Cuáles son los problemas que nosotros vemos en el adulto mayor? Fíjense acá en este slide podemos ver que las personas que tienen diabetes tipo 1, adultos mayores, tienen 6 eventos por mes versus los que tienen diabetes tipo 2, que tienen 1,6 eventos por mes. Es decir que es muy importante tener en cuenta estos datos para nuestros pacientes de esta edad y ciertamente distintos estudios han demostrado que justamente los médicos tenemos mucha precaución. Fíjense que casi entre 75 y 72 y 79% hay una limitación por temor a la hipoglucemia cuanto tiene que ver con la insulinoterapia y vamos a ver qué alternativas tenemos en la insulinoterapia en el adulto mayor. Respecto a los costos, obviamente la mayor hipoglucemia da más hospitalización con aumento de los costos. La hipoglucemia y la necesidad de estar hospitalizado aumenta también, aparte de los costos, la mortalidad. Se ha visto que los pacientes adultos mayores que comenzaban con insulina, casi como vemos acá, casi un 10% experimentaba hipoglucemias que requerían una atención médica, o sea, una hipoglucemia sintomática y severa. Obviamente hemos comentado también la mayor chance de que sean hospitalizados y mayor chance de mortalidad. ¿Por qué se da este fenómeno? Entonces,
En la diabetes podemos tener la neuropatía autonómica parasimpática o la simpática. La parasimpática tiene que ver con la falta de reconocimiento de los síntomas clásicos de la hipoglucemia, como la transpiración, la taquicardia, todo lo que nosotros conocemos desde las épocas de la facultad respecto a lo que sucede en la hipoglucemia. Es decir, que este reconocimiento disminuido eh, genera trastornos en el electrocardiograma, arritmias ventriculares y muerte súbita, ¿sí? La hipoglucemia en las personas frágiles lo vemos manifestado entonces en primer lugar con que el control glucémico estricto nos va a devenir en más hipoglucemias, falta de cuidados adecuados en el hogar, edad mayor de 80 años, si el paciente está desnutrido, si está haciendo tratamiento con insulina o con sulfonilureas, como la glibenclamida, glimepirida, etcétera, y el paciente que está sometido a polifarmacia, en donde distintos fármacos, especialmente los analgésicos, aumentan la disponibilidad de la insulina libre, con lo cual se puede generar también hipoglucemia. Entonces, la hipoglucemia va a tener como consecuencias que la persona tenga mala adherencia al tratamiento, es decir, que trate de no tomar la medicación o tomar menos de lo indicado. Van a aumentar obviamente las caídas y con ellas la chance de que haya fracturas. Este, entonces, insistimos en que tenemos que ser muy prudentes en cuanto a lo que tiene que ver con la hipoglucemia. ¿Por qué vemos acá en este slide por qué el adulto mayor tiene más dificultades para reconocer la hipoglucemia? Y los acompañantes también, porque pueden confundirse con demencia, el paciente puede estar por ahí divagando o hablando mal y lo atribuyan a que está con un problema de demencia y en realidad está haciendo hipoglucemia. ¿Mm? Eh, la hipoglucemia muchas veces simula un estado de ebriedad, en la persona se puede poner agresivo, o todo lo que nosotros conocemos un estado de ebriedad, confusión, trastornos en el equilibrio, y también tiene que ver con esto que es muy importante, la dificultad para comunicar lo que le está pasando al paciente. Tenemos que estar entonces muy atentos a esta posibilidad en los pacientes adultos mayores con diabetes. Acá entonces resumimos lo que hemos comentado, el aumento de las fracturas, la hipoglucemia va a generar este aislamiento social, mayor fragilidad, porque la persona va a tener más chances de tener discapacidad y, por supuesto, lo que hemos ya comentado, mayor mortalidad. Por eso, en la Asociación Americana de Diabetes, las recomendaciones farmacológicas tienen que ver la preferencia de medicamentos de bajo riesgo de hipoglucemia, tener en cuenta, como ya hemos comentado, que el tratamiento excesivo de la diabetes debe evitarse, simplificar los riesgos y los regímenes para reducir la hipoglucemia. Y con respecto al tratamiento farmacológico de diabetes tipo 2, vamos a comentar qué es lo que tenemos y dentro de lo que tenemos, qué es lo que es recomendable para las personas adultas mayores. Entonces, el tratamiento de la diabetes tiene que ver con los clásicos pilares, el plan alimentario, la educación diabetológica, la actividad física, eh, obviamente el automonitoreo, según el tipo de diabetes, la cantidad de automonitoreo que hay que hacer. Y respecto al tratamiento farmacológico, contamos con agentes orales, agentes inyectables no insulínicos e insulínicos. Todo tiene que estar en armonía y no sirve solamente el plan alimentario, ni solamente el fármaco, ni solamente la actividad física, sino que es importante convertir la información en educación. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que están informadas de lo que tienen que hacer, pero no han incorporado a su vida, es decir, que están informadas, pero no están educadas. Es decir, que nuestro gran trabajo es convertir esta información en educación. Bueno, en la diabetes tipo 2 nosotros vemos distintas situaciones que generan hiperglucemia en la diabetes tipo 2. Lo que más
fácil conocemos y reconocemos el déficit de insulina, pero no solamente tenemos un déficit de insulina por disminución de células beta, sino que también tenemos aumentada la expresión de las células alfa. Esto lo que va a generar es una hiperglucagonemia postprandial, una hiperglucagonemia paradójica, que va a determinar que la glucosa post comida, la glucosa postprandial, tenga casi 2/3 de componente por la hiperglucagonemia que por el déficit de células beta. Obviamente, también la disminución de la captación muscular de glucosa, el aumento de la lipólisis, va a determinar también hiperglucemia, la disminución del efecto incretina que vamos a hablar detalladamente más adelante, y obviamente esa hiperglucagonemia va a generar también un aumento de la gluconeogénesis hepática. Es decir que todo este octeto confluye en lo que se llama en la hiperglucemia en la diabetes tipo 2. Y también las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen un aumento de la recaptación de glucosa a nivel de túbulo contorneado proximal, lo cual también deviene en hiperglucemia. Bueno, a partir de esto, entonces, ¿cuál es el principal sitio de acción de los distintos antidiabéticos orales? Las sulfonilureas y las metilinidas lo que estimulan eh, es a las células betas del páncreas a que produzcan más insulina. Los inhibidores de DPP4 y los análogos de GL1 con el aumento de la persistencia de las incretinas intestinales o incretinas intestinales difícilmente atacadas por las enzimas las enzimas en el sistema digestivo, van a determinar una inhibición de la liberación excesiva de glucagón. La metformina, uno de los medicamentos más clásicos en diabetes tipo 2, lo que va a hacer va a disminuir la producción hepática de glucosa, también va a aumentar la captación hepática de glucosa. Los inhibidores de alfa-glicosidasa, que no son muy usados en Argentina, inhiben la absorción intestinal de los hidratos de carbono, como la carbose o después las tiazolindionas, muy de moda en los 90, eh, aumenta la captación de glucosa en tejidos periféricos como en el hueso y en la grasa, y las denominadas glifosinas van a inhibir la captación excesiva de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. Es decir, tenemos acá un abanico de múltiples acciones terapéuticas que podemos combinar. Vemos entonces que desde hace poco más de un siglo, donde se descubrió la insulina, tenemos un abanico amplísimo de fármacos que podemos utilizar y que tenemos que aprender a utilizar especialmente en forma singular con el adulto mayor. Bueno, los fármacos tradicionales tienen cierta vigencia y en las personas adultas mayores tenemos algunas limitaciones en su uso. Por ejemplo, las sulfonilureas, sabemos que son fármacos que liberan insulina no dependiendo de lo que se ingiere. Es decir, que si un paciente adulto mayor ingiere poco y se le da una sulfonilurea o se omite una comida y se le da una sulfonilurea, esto va a devenir en una hipoglucemia. ¿Mm? Con respecto a la metformina, tener en cuenta que tenemos que darla con mucha precaución en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Y con respecto a las tiazolindionas, obviamente hace que el paciente aumente de peso, retiene sodio, produce edemas, por tanto, no se debe dar en pacientes con diabetes que tengan insuficiencia cardíaca o función hepática anormal. Con respecto a las sulfonilureas, rápidamente vamos a comentar que actúan en los canales de sodio y potasio, son los denominados insulinosecretores.
y está obviamente contraindicado en la insuficiencia hepática y renal. Acá tenemos los nombres más conocidos de los fármacos: clorpropamida, glibenclamida, diclacida, glipizida, y vamos a ver algunos temas que tienen que ver con los nombres comerciales que los tenemos acá. Eh, y estos fármacos insulinos secretorios, secretágogos, fíjense ustedes que la clorpropamida, muy usada, con el nombre de Diabinese, fíjense que tiene una vida de 24 a 48 horas. Imaginen una persona adulta mayor institucionalizado, que no sabemos si comió o comió poco y se le da esta sulfonilurea de larga duración, que genera muchísimas chances de tener todas las complicaciones que hemos descrito de la hipoglucemia. ¿Mm? Bueno, y tenemos la metformina, que como ponemos en este gráfico, tiene más de 60 años y todavía sigue vigente. Sí, vamos a hablar que el efecto de la metformina esencialmente son tres: disminuye la producción hepática de glucosa, aumenta la sensibilidad de insulina en el músculo y disminuye la producción intestinal de glucosa. Esta disminución intestinal de glucosa, 1 o 2 de cada 10 personas puede generar molestia, entonces tenemos que estar muy atentos de usar menos dosis de metformina o metformina de liberación de acción prolongada. La metformina es un fármaco que hoy se puede combinar con todo el resto de los fármacos en diabetes tipo 2, ¿sí? Sulfonilurea, tiazolindionas y todo este grupo de fármacos de los cuales vamos a describir más adelante, ¿sí? ¿Para qué ha servido la metformina? Bueno, la metformina sirve para prevenir la diabetes, y aclaremos en esto que estos estudios que yo les voy a comentar son pacientes que tenían ya alteraciones de la glucosa, o sea, ya tenían prediabetes, tenían tolerancia alterada a la glucosa. Es importante tener en cuenta porque no existe evidencia de dar metformina en una persona solamente porque esté gordita, eh, sino que la indicación de la metformina es en intolerancia a la glucosa, o también denominada glucemia alterada o tolerancia alterada, diabetes o síndrome de ovario poliquístico. Todas las otras indicaciones de metformina no tenemos a la fecha evidencia de que se puede usar, pero sí en el Diabetes Prevention Program vimos que conjuntamente con otros estudios hemos tenido una prevención junto con el estilo de vida de un 58% en prevención de aparición de diabetes. También en el estudio UCAPDS, que es uno de los estudios más importantes y clásicos de diabetes tipo 2, se vio que la metformina disminuía el riesgo absoluto de cualquier complicación relacionada con la diabetes. También estaba asociada con disminución de mortalidad y el riesgo de infarto de miocardio. Fíjense entonces la gran vigencia y seguridad de este fármaco. También la metformina, con el tiempo se van descubriendo distintas propiedades que tienen que ver con una muy discreta pérdida de peso, acción a nivel hepático, el tejido adiposo, aumentar la disponibilidad de óxido nítrico, lo que genera dilatación arterial, eh, de manera tal que sigue teniendo muchísima vigencia. Dentro de las metforminas, habíamos comentado que tenemos la deliberación prolongada, en donde tenemos la ventaja que se ha asociado a disminución de hemoglobina glicosídea, glucemia en las lunas y la glucemia postprandial, mientras que la liberación inmediata se le ha asociado, no tenemos la evidencia en el otro, a reducción del LDL, triglicéridos. Es importante entonces ver la Tmax de cada uno de ellos. Fíjense que la liberación inmediata dura 2,5 horas, ¿sí? Y la prolongada se libera lentamente, hasta lograr una Tmax de 7 horas. Bueno, respecto a las tiazolindionas, dijimos que aumenta la sensibilidad en el músculo, grasa e hígado. Eh, sí, desde el 2008 vimos que aumentaban el riesgo cardiovascular, de tal modo que es inconveniente darla en personas que tengan insuficiencia cardíaca, pero también
se ha visto que aumenta la resorción ósea y las fracturas. Por eso no es un fármaco que lo recomendemos en personas adultos mayores. Esto que les cuento es una experiencia que se hizo ya hace 20 años en donde a un grupo de pacientes sanos se les dio 50 gramos de glucosa por vía endovenosa versus 50 gramos de glucosa por vía oral. Se vio que a los que le daban por vía oral tenían un aumento de casi un 60% de insulina respecto a los que se le daban por vía endovenosa. Entonces se pudo establecer a partir de esto que había a nivel intestinal sustancias que ayudaban a incrementar los niveles de insulina en sangre, por eso se le dieron a llamar incretinas intestinales. De ellas, una se llama GIP y otra se llama GLP-1. A partir de esta situación se generaron dos líneas de trabajo para poder aprovechar este fenómeno, ¿sí? Eh, entonces, por un lado, vemos que estas incretinas son un enfoque distinto al tratamiento, en donde con las metforminas y la tiazolindiona disminuíamos la resistencia a la insulina, eh, con las sulfonilureas aumentamos la secreción de insulina en forma no glucosa dependiente, o sea, no importa si la persona come o no come, ahí se libera insulina, con los riesgos de hipoglucemia posteriores, y con respecto al deterioro progresivo de la función de las células beta y la producción inadecuada de glucagón, tenemos este nuevo grupo de fármacos que se llaman tanto inhibidores de DPP-4 como gliclasidas. Entonces, lo que se llaman gliptinas, genéricamente, que son los inhibidores de DPP-4, por ejemplo, la vildagliptina, saxagliptina, linagliptina, teneligliptina y muchos más. Después tenemos análogos de GLP-1, es decir, sustancias que imitan este GLP-1 del intestino y lo hacen menos susceptibles a ser degradadas por las propias enzimas intestinales. Mientras que las gliptinas lo que hacen a nivel de las enzimas que degradan, inhiben las enzimas que degradan el análogo del GLP-1, el GLP-1, y entonces de esta forma prolonga su efecto. Vemos que los análogos GLP-1 entonces tienen efectos primarios en sí mismos, es decir, tienen el mismo efecto de estas sustancias que normalmente duran 3 a 5 minutos y eh, con esta tecnología, esta farmacotecnia, se ha logrado que el efecto sea mucho más prolongado, actualmente llegando a casi a una semana, versus los 3 a 5 minutos que duraron natural. Entonces, los niveles plasmáticos dependen de la dosis que administremos de este fármaco, mientras los inhibidores de DPP-4, como que nosotros hacemos inhibir la enzima, dependemos entonces exclusivamente de la capacidad de las células intestinales de producir. Acá vemos entonces cómo los inhibidores de DPP-4 lo que hacen es aumentar el GLP-1 activo al inhibir su destrucción. En cuanto a las fortalezas de cada uno de estos fármacos, sí, eh, ninguno de los dos grupos produce hipoglucemia. Estos fármacos se dan por vía oral, estos fármacos por ahora se están dando por vía subcutánea, pero esperamos para el año 2024-2025 en Argentina el tirzepatide eh, que, bueno, por ahora se está dando en forma subcutánea, pero el semaglutide, por nombre de Rybelsus, va a estar comercializado, calculamos, en el año 2024-2025, y sí se puede administrar por vía oral. Con respecto a los inhibidores de PP4, acá tenemos algunos nombres, y tenemos que elegirlos según cómo esté la función renal del paciente. Entonces, fíjense que hay fármacos como la sitagliptina que se liberan mayormente por vía renal, mientras que la linagliptina se libera en muy poca medida por vía renal, entonces ahí va a ser la elección que nosotros vamos a hacer de este grupo de fármacos, ¿sí? Los antidiabéticos más antiguos no han demostrado efectos cardiovasculares beneficiosos.
mientras que los inhibidores del PP4 han tenido en mayor medida efectos neutros. Entonces, los fármacos utilizados en diabetes de mayor impacto en prevención cardiovascular, entonces tienen que ver con las genéricamente denominadas glifosinas, que son los inhibidores de SGLT2, y los análogos de GLP-1. Bueno, entonces, los análogos de GLP-1 lo que van a hacer ante la comida, van a tener un efecto sobre las células alfa y un efecto sobre las células beta. Sobre las células eh, sobre las células beta van a aumentar la producción de insulina y va a través de la mayor captación de glucosa, disminuir los niveles de glucemia. Mientras que a nivel de las células alfa, al inhibir el glucagón, va a haber menor producción de glucosa y menor entonces glucemia postprandial, como ya hemos mencionado. A nivel del efecto terapéutico de los análogos de GLP-1, entonces, en primer lugar, sabemos que ya hemos comentado que se produce a nivel intestinal. A nivel de las células beta aumenta la secreción de insulina. A nivel de las células alfa inhibe la secreción de glucagón post ingesta, como hemos comentado. A nivel hepática disminuye la producción de glucagón y reduce la producción hepática de glucosa. Es decir, que vemos un efecto a nivel metabólico muy interesante, pero esto es solamente el principio, porque ayuda a disminuir el vaciado gástrico, lo cual da sensación de saciedad, y que junto con los efectos centrales de inhibición del apetito, propende a que el paciente descienda de peso, y a su vez el descenso de peso sabemos que mejora la insulinoresistencia, disminuye la presión arterial. Al disminuir la obesidad, disminuye todos los factores de riesgo inherentes a esta situación. Entonces acá tenemos resumidos los mecanismos de acción de los análogos de GLP-1 que hemos comentado. Y acá tenemos los productos comerciales que tenemos actualmente en Argentina. Los análogos de GLP-1 de aplicación semanal, actualmente es el semaglutide, nombre comercial Ozempic, el dulaglutide, nombre comercial Trulicity. Y vamos a hablar entonces del otro grupo de fármacos que nos ayuda a la prevención cardiovascular, y vamos a comentar el fenómeno que vemos en las personas con diabetes tipo 2. En las personas con diabetes tipo 2 están más expresadas los receptores de SGLT2, de tal manera que va a haber más captación de glucosa en el túbulo contorneado proximal. De manera tal, como vemos acá, que vamos a tener casi un 40% de la reabsorción normal de glucosa. ¿Mm? Obviamente, el nivel excretado también va a tener un impacto en cuanto a la liberación de glucosa por nivel renal. Esencialmente, entonces, lo que hacen este grupo de fármacos es disminuir el umbral renal. En las personas con diabetes tipo 2, como tienen aumentada esta expresión de los SGLT2, vamos a tener, a diferencia del paciente del índice normal de 180, vamos a tener casi hasta 220 por un lado, y en las personas con diabetes tipo 2, y entonces con este grupo de fármacos vamos a disminuir esta absorción de absorción de glucosa con su consiguiente liberación a través de la orina. Acá tenemos los mecanismos que hemos descrito. Los inhibidores de SGLT2 disminuyen la absorción de glucosa, van a generar una mayor liberación de glucosa a nivel renal, con una pérdida de 280 kilocalorías por día, lo cual deviene también entonces en pérdida de peso por parte del paciente. Los fármacos que tenemos comercializados en Argentina son la dapagliflozina, la empagliflozina y la canagliflozina. Los efectos metabólicos son similares. Acá vemos el túbulo contorneado proximal y cómo actúan las glifosinas. A nivel, digamos que en la diabetes siempre por déficit del óxido nítrico hay una vasoconstricción. La vasoconstricción
lo vemos tanto en la aferente como en la eferente, va a ser a predominio de la eferente. De manera tal que si tenemos una mayor compresión a este nivel, va a determinar entonces un mayor acceso de líquido al túbulo contorneado con aumento de la presión de filtrado glomerular. Entonces, lo que nosotros hacemos con los IECAS o con los ARA2, al producir una dilatación de la arteria eferente, va a disminuir la presión de filtrado. Pero esta nueva modalidad, a nivel de la arteria eferente, va a generar una vasoconstricción. Esta vasoconstricción a nivel de la arteria eferente va a ser, obviamente, que también va a disminuir la presión de filtrado glomerular, va a desencadenar entonces todos los mecanismos de contrarregulación que va a determinar que los primeros meses vamos a tener una discreta disminución de la función renal para después mejorarla y prevenir todos los trastornos cardiorrenales que están relacionados con la diabetes. Acá una síntesis de cómo actúa a nivel cardiorrenal los inhibidores de SGLT2. Habíamos hablado entonces que aumenta la dilatación arterial, disminuye la rigidez arterial, aumenta la fuerza, la energía miocárdica, produce por supuesto glucosuria, natriuresis, lo cual también deviene en beneficios cardiorrenales. ¿Mm? Acá entonces vemos que esta acción de diuresis, excreción de glucosa y natriuresis va a devenir en efectos intermedios como disminución de la precarga y la poscarga. Obviamente va a disminuir el nivel del estrés, el nivel de presión ventricular, y como vemos acá, disminución de presión arterial, peso corporal, hemoglobina glicosilada, efectos cardiovasculares y enfermedad renal. De manera tal que en este momento los inhibidores de SGLT2 están indicados en la insuficiencia cardíaca aun si el paciente no tiene diabetes. ¿Mm? Digamos que este grupo de fármacos nunca van a producir per se hipoglucemia. Sí lo pueden producir si están asociados a insulina o si están asociados a sulfonilureas, pero per se nunca, de manera tal que ya tenemos de hace un par de años la indicación de dar una insuficiencia cardíaca aún sin diabetes. Entonces, vamos sí a hablar de la oportunidad y estrategias de insulinización en el adulto mayor. ¿Qué esquemas vamos a elegir en el adulto mayor? Sí les comento que hace apenas 30 años la medicina no sabía cuál era el valor que tenía que tener una persona con diabetes para no tener complicaciones. No se sabía hasta que apareció el primer estudio, que era el DCCT, en donde demostró que a partir de 7 de hemoglobina glicosilada se disparaban las enfermedades microvasculares que vemos acá, la retinopatía, nefropatía, neuropatía y microalbuminuria, y los resultados fueron realmente muy estimulantes porque se disminuyó la retinopatía en un 63%, la nefropatía en un 39%, la neuropatía en un 60%. Es decir, valores que tienen que ver con la intervención y el tratamiento intensificado versus el convencional. Pero a su vez, este tratamiento intensificado vimos que, por un lado, eh, eh, el tratamiento intensificado mejoraba la hemoglobina glicosilada, pero a su vez generaba 3 veces más hipoglucemia. Entonces, de ahí es que reiteramos la prudencia en los esquemas terapéuticos con el adulto mayor. Hay actualmente muchísimos tipos de insulina. Tenemos las insulinas ultra rápidas, como la Lispro, la Spaltica, la Glucina, la insulina regular o corriente o cristalina que conocemos hace tantos años, que fue la primera que se descubrió, obviamente, de origen animal. Ahora tenemos de origen humana. La NPH, que es de acción intermedia. Tenemos algunas insulinas premezcladas en donde combinan el 25 o 30% o 50% de insulina ultra rápida con insulina lenta. Hay formas prolongadas como la insulina de Temib, de la cual no vamos a contar a partir del 2024 porque se
se ha discontinuado, la insulina glargina, y tenemos actualmente las ultralentas, como la U300, que dura casi 36 horas, o como la del Gludec, que dura casi 42 horas. Respecto a la duración de las insulinas, es muy importante que en el adulto mayor tenemos que eh, jerarquizar las insulinas ultra rápidas, que el tiempo de duración no supera las 3 o 4 horas, lo cual es muy importante para que no se sumen el efecto de insulinas intermedias o lentas, y sí que nos ayuda mucho para que no se eleve la glucosa postprandial. Eh, y ven ustedes la duración de otras insulinas de liberación lenta. Fíjense ustedes que la insulina NPH dura un máximo de 16 horas, de manera tal que si damos una sola de dosis de NPH en el día, el paciente no va a llegar a tener una cobertura basal las 24 horas. Muy importante. Con respecto al momento, a cuándo empiezan a actuar las insulinas ultrarrápidas versus la corriente, vemos que la insulina regular o corriente, el tiempo, la Tmax en horas, puede ser mucho más prolongada y es mucho más previsible los análogos, no importa dónde se apliquen. Vemos entonces que la insulina regular, insulina corriente, la duración en el tiempo es dosis dependiente. O sea, que mientras más dosis damos, fíjense que puede durar hasta 8 horas. Obviamente, mientras más dosis damos, más concentración vamos a tener en sangre. Pero fíjense los beneficios de la ultra rápida. Fíjense que la ultra rápida, obviamente, los niveles que va a alcanzar tienen que ver con la dosis, pero no importa qué dosis demos, tenemos una fuerte caída en los niveles de concentración de insulina a partir de las 3 o 4 horas, o sea que se torna muy seguro. Acá tenemos entonces la variabilidad comparando NPH, Detemir e insulina glargina. Fíjense que tenemos una enorme variabilidad de los niveles de glucosa dando NPH, y que son mucho menores con otras insulinas de liberación lenta. Entonces, este desarrollo de las insulinas basales tiene que ver con esta situación. Fíjense entonces, insulina glargina, como no hace un gran pico de liberación de glucosa, mientras que el NPH sí es un gran pico de liberación con aumento de chance de la hipoglucemia. La misma situación tenemos con la insulina de Gludec o la glargina 300, donde tenemos una liberación más suave y sostenida, y por ende recomendable para el adulto mayor. Acá vemos entonces este estudio en donde se vio que las hipoglucemias disminuían notablemente, estadísticamente significativa, utilizando insulinas de liberación lenta versus NPA. Este estudio, Brit estudió la glargina U300 versus la insulina de Gludec, y hemos visto que a nivel global la tasa de hipoglucemia disminuyó en forma igual en ambos casos. Bueno, entonces, la insulina en el adulto mayor, tenemos que considerar entonces, primero, quién se va a administrar. Si tenemos un paciente con demencia, que tenemos riesgo que se ponga 2 veces la misma insulina, o no se ponga, entonces tenemos que tener en cuenta ese entorno del paciente adulto mayor con diabetes e insulino tratado. Y el objetivo individualizado, focalizándonos en evitar la hipoglucemia. Vamos a utilizar preferentemente insulinas que tengan, que se den una basal, que se dé una vez por día, para minimizar los efectos secundarios. Eh, evitar tratamientos complejos en pacientes que tengan otras comorbilidades. Hemos visto en la terapéutica por ahí que hay un paciente que le dan 3 aplicaciones de NPH, correcciones antes de las comidas, es decir, que esa optimización del tratamiento lo único que puede generar es trastornos de la adherencia, o eh, todo lo que tiene que ver con la hiperinsulinización, esencialmente las hipoglucemias. Acá no se asusten, vamos a comentar rápidamente el tratamiento de
lo que nos recomienda ADA en el 2022, esencialmente si el paciente tiene o no tiene enfermedad cardiovascular. Si no tiene enfermedad cardiovascular establecida, se empieza con monoterapia. Si no se cumplen a los 3 meses los objetivos, cualquiera de estos fármacos, y si no se cumplen los 3 meses los objetivos, asociar otro fármaco y eventualmente, cuando no se cumplen los objetivos nuevamente, la insulinoterapia. Mientras que en los pacientes que sí tienen enfermedad cardiorrenal establecida, ya habíamos hablado de los análogos de GLP-1, inhibidores inhibidores de SGLT2. Bueno, acá tenemos algunas recomendaciones que da PAMI del adulto mayor. Establece, por ejemplo, en los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada de inicio de menor de 8,5, verán ustedes que siempre el tratamiento es con fármacos, o sea, no se hace en diabetes actualmente comenzar con estilo de vida por 3 meses como hace unos cuantos años se decía. Ahora el paciente que tiene diabetes tiene que empezar el tratamiento farmacológico. Fíjense que en menos de 8,5, un primer paso con cualquiera de estos fármacos que están acá mencionados. En el segundo paso se asocia un segundo fármaco. Fíjense que están todos. En el tercer paso, un tercer fármaco. El cuarto paso, insulina. Y obviamente evitar la glibenclamida por el efecto insulinosecretor no glucosa dependiente que puede determinar hipoglucemia. En el paciente que tiene de 8,5, 9,5, y glucemia de más de 200, ya la recomendación es empezar con terapia doble. Obviamente, la recomendación que para cualquier persona, pero acá vale la pena comentarlo también, no tiene sentido combinar sulfonilureas con metilinidas. Y obviamente las insulinas no se tienen que asociar con sulfonilurea. Esencialmente que si uno necesita insulina, quiere decir que ya las células beta no tienen células beta, no tienen suficiente, entonces las sulfonilureas no tienen dónde actuar. ¿Mm? Entonces se comienza con terapia doble, después en el segundo paso se agrega un fármaco adicional, y como tercer paso la insulinización. Y en fin, finalmente, cuando el paciente tiene más de 9,5, sí empezamos con terapia doble, o sea, asociando dos fármacos. Después, como segundo paso, terapia triple. Y en tercer paso, la asociación de insulina con metformina, con agonistas análogos de GLP-1, inhibidores de PP4, inhibidores de SGLT2. Entonces sí que tenemos esta opción en el adulto mayor de asociar estos fármacos. Tener en cuenta entonces que es muy importante en la demencia senil la tendencia a olvidar las cosas, eh, recordar tiene más, requiere por parte del paciente más necesidad de tener paciencia con él, ¿sí? Paciencia y respeto con todas las personas adultos mayores que, si tenemos suerte, vamos a llegar también a esa edad. Y las claves para cuidar a nuestros adultos mayores, desde lo personal también, dirigirse con palabras sencillas, en tono amable, siempre dirigir la vista, siempre el paciente adulto mayor viene por ahí acompañado con un familiar, pero siempre es importante, por más que esta persona eh, es mayor, siempre dirigirse a él, dirigirse a la persona, porque si no es una falta de respeto, es cosificar a la persona adulta si viene a la consulta y hablamos con el familiar como si el paciente no existiera. Esa forma de ignorancia hace que la persona, de ignorancia hacia el paciente, hace que el paciente sufra y se sienta mal. Asegurarse de tener la atención cuando le habla, darle tiempo para responder, trabajar un poco sobre la higiene también, trabajar con la familia para que use ropa cómoda, usar un plato hondo para que, no, si hay trastornos motores, para que
no tenga problemas con ingesta, y obviamente hacer rutinas de entretenimiento, de actividad física, ser comprensivos si hay incontinencias que son muy comunes en el adulto mayor. Entonces, de así, presentándole a mis padres, que son adultos mayores, les agradezco muchísimo por su atención. Y acá, la imagen que tenemos es del colibrí, que habrán visto que simboliza la diabetes y tiene que ver con que es un animal que aprovecha muchísimo su energía y solamente puede vivir en libertad. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Hemos tratado de dar una apretadísima síntesis de todo lo que tiene que ver con la diabetes en el adulto mayor y su tratamiento. Nuevamente, mi agradecimiento a la Universidad de Buenos Aires por permitir estar presente con ustedes. Muchísimas gracias.